buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, La Hora de Soldevila. En esta ocasión, Héctor Silvestre, un servidor. Hemos venido a sustituir al doctor, quien tiene algunos compromisos familiares. De inmediato vamos a proceder con el programa de hoy y vamos a iniciar hablando sobre una noticia que salió en los medios de comunicación en este día, que dice que la República Dominicana obtiene los más bajos índices en un estudio sobre el sector educación que se realizó en 15 países de América Latina. Señores, ¿cómo es posible que a esta altura de juego sigamos ocupando los últimos lugares en educación, en materia educativa? Cuando siempre hemos dicho y siempre se ha repetido hasta la saciedad que solo la educación salva a los pueblos. ¿Cómo es posible que los gobiernos que hemos tenido, los diferentes gobiernos, todos los partidos que han gobernado, los expresidentes y los actuales presidentes de Danilo Medina, cómo es posible que no entendamos, señores, que solo la educación salva a la República Dominicana? Tenemos que entender esto y de alguna vez dar el salto y de alguna manera producir las transformaciones adecuadas para que la República Dominicana ocupe los primeros lugares. ¿Por qué no? Podemos lograrlo. ¿Cómo es posible que siempre estemos ocupando los últimos lugares en materia educativa? ¿Cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a salir de la pobreza? Eso no puede ser, y en ese sentido realmente hago un llamado a la sociedad a reflexionar sobre este estudio que salió justamente en el día de hoy. El segundo punto de nuestra agenda, tenemos el tema de la reunión del comité político que se celebró recientemente, y el objetivo de esta reunión era obviamente la conformación de los bufetes directivos del Congreso Nacional. Cuando hablamos del Congreso Nacional, obviamente nos referimos a las cámaras de diputados y cámaras del Senado, ¿no? Recuerden que nuestro Congreso es bicameral, son dos cámaras. Hay algunos países en América Latina que tienen un solo Congreso, una sola Cámara, o sea que es unicameral. Y históricamente nosotros tuvimos una sola Cámara. Creo que en 3 ocasiones llegamos a tener una sola Cámara, pero luego se impuso el modelo de 2 cámaras, que es el que prevalece. Es bueno resaltar que esa reunión del comité político reunió de alguna manera la unidad del PLD. Obviamente se puso de manifiesto el peso del presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Es evidente que Danilo Medina tiene un control absoluto sobre las decisiones del comité político, pero pienso que primó un gran acuerdo entre tanto Danilo Medina como el presidente de ese partido, el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, y lo decimos porque hubo un equilibrio en la elección de los que van a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Se eligieron 4, 1 por año, y lo que sí ha llamado la atención es que el primer año lo va a ocupar en la Cámara de Diputados la licenciada Medina, que es la hermana del presidente Danilo Medina, Yomaira Medina, que fue una diputada muy votada, una de las más votadas en todo el país, la mujer que sacó más de 15,000 votos en San Juan. Va a presidir la Cámara de Diputados en el primer año, ese es el acuerdo, y en el segundo año entonces la presidirá el diputado Rubén Maldonado, que es muy allegado al doctor Leonel Fernández. Entonces por eso es que se habló, ¿no?, de ese equilibrio en ese sentido, pero hay algunos sectores que se han manifestado muy en contra de que la hermana del presidente asuma la presidencia de la Cámara de Diputados, porque entienden que no es ético, que no es correcto esa decisión, pero el PLD se puso de acuerdo. Hay que recordar que el comité político, según los estatutos del PLD, tiene esa facultad, ¿no? Tiene la facultad de conformar los bufetes directivos del Congreso. Entonces, eso choca un poco con la idea
universal y democrática que prima que debe ser el mismo Congreso que debe elegirse a sí mismo y no que una cúpula de un partido lo haga. Pero bueno, eso es parte, ¿no?, de las discusiones políticas. De todas maneras, hay que resaltar que primó el diálogo en el PLD y que ellos lograron obviamente ponerse de acuerdo en ese sentido. El PRM criticó en la forma en cómo se hizo. El secretario general del PRM entiende que no primó la institucionalidad y que de alguna manera el PLD asume la dirección del Estado como en un sentido de baja institucionalidad, de un golpe a la democracia, etc. Pero eso es parte también, ¿no?, de las discusiones y de las diferencias entre las diversas fuerzas políticas. Por su lado, el politólogo Rafael Toribio entendió que Danilo Medina impuso su criterio y demostró que tiene el control del PLD. En ese sentido, obviamente, hemos visto a un Leonel Fernández disminuido y eso de alguna manera repercute, ¿no?, en la política nacional, porque estamos hablando de un hombre que fue 3 veces presidente y que de alguna manera ha quedado en un segundo plano, sin lugar a dudas, ¿no? Pero creo que en el PLD ha primado el diálogo y eso habla muy bien de ese partido. Ya pasando a un tema que está relacionado, pero que también merece ser resaltado, es el tema de la elección de los jueces del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Superior, Tribunal Constitucional, para el próximo 16 de agosto. La conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, se habla de que de los 8 votos, 4 los controla el presidente Danilo Medina, que eso de alguna manera lo ayudará a tener un control sobre lo que se va a hacer y de las elecciones que ya están planteadas. El senador Dionis Sánchez destacó que se impuso la unidad en el partido y que el PLD se consolida como una gran fuerza política. Pasando a otro tema, el gobernador del Banco Central, mi tocayo Héctor Valdés Albizu, ha dado una respuesta en el día de hoy a los sectores que han venido preocupados por el alza que ha venido registrando el dólar en los últimos días. Se habló de que hay sectores que están acaparando dólares, que hay especulación, etc. Y el gobernador dice, y lo cito, que se ha venido creando una especie de burbuja especulativa en el mercado cambiario y que es parte del resultado de la volatilidad de los mercados internacionales en torno al efecto Brexit. Es bueno recordar que el efecto Brexit, que es reciente, ¿no?, porque hay que recordar que Reino Unido, Inglaterra, realizó referéndum en donde la mayoría de los ciudadanos de ese país decidieron abandonar no el euro, sino la Unión Europea, porque ellos nunca usaron el euro como moneda, sino que siempre mantuvieron su moneda, la libra esterlina, pero sí eran parte de ese entramado político, ¿verdad?, que es la Unión Europea. Pero Reino Unido hace unas 2 semanas decidió votar mediante un referéndum de que tenían que abandonar definitivamente la Unión Europea y tomar decisiones propias en función de soberanía, política monetaria, etc. Entonces, esa situación ha causado pánico en los mercados internacionales y parece que la República Dominicana no está exenta, sino que también le toca su parte y que esa situación afecta el mercado de divisas. Otro elemento que el gobernador destaca es que hay empresas que han estado repatriando utilidades. O sea, las empresas transnacionales instaladas en el país están en una etapa, ¿verdad?, donde ellos los beneficios lo sacan, se lo llevan, ¿no?, a sus países de origen, y esa es una de las desventajas que tiene un país con una inversión extranjera significativa y con pocos controles.
cuando tú tienes muchas empresas extranjeras instaladas en el país y tú no tienes unos controles adecuados, pues sencillamente todo lo que esas empresas se ganan se lo llevan y eso afecta el desenvolvimiento económico. Tenemos en Estados Unidos, en Boston, una situación interesante. Un taxista llamado Raymond McCullans. Raymond ahí está en la foto, es un taxista independiente en Boston, y en el día de ayer un pasajero que iba al hotel, a un hotel, se le olvidó un bulto con nada más y nada menos que $187,000, así como lo oyen, $187,000. Y cuando Raymond se dio cuenta, pues obviamente fue a la policía y para que localizaran al propietario del dinero. Resulta que el propietario de ese dinero, de esos $187,000, le regaló a Raymond por su acto de buena fe y de seriedad, le regaló nada más y nada menos que la suma de $100. Por su parte, Raymond se puso molesto, no le gustó, porque él entendió que debieron darle $500,000 y no 100. Bueno, son cosas, ¿no? Raymond dice que nunca había visto tanto dinero. Fue todo un espectáculo cuando puse los dólares sobre la mesa, dijo. Y también afirmó que así soy, yo no robo, nunca he sido ladrón. Interesante, ¿no? Es bueno recordar que hace 30 años, Raymond tiene algunos 50 años taseando en Boston, pero hace unos 30 años vivió un capítulo parecido porque alguien olvidó en un maletín $10,000 y él lo devolvió. Y bueno, esta situación me ha llevado a mí a pensar de que yo particularmente elegí la carrera equivocada. Yo creo que mi profesión debió haber sido taxista en Nueva York, ¿no? Porque sería muy interesante uno encontrarse con una cantidad de dinero. Yo por mi parte lo pensaría 2 veces antes de devolverlo. Quizás al final lo devolvería, pero lo pensaría muy bien. El punto número 5 de esta tarde corresponde al informe Chilcot. Señores, el informe Chilcot ha causado un revuelo en Reino Unido. Bueno, no en Reino Unido, en el mundo. Porque este informe se trata, y fue hecho público en el día de ayer, miércoles, donde se está criticando la forma en cómo Reino Unido recolectó datos para tomar decisiones con respecto a la invasión de Irak del año 2003. Es bueno recordar que a raíz de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, Torres Gemelas, Pentágono, Casa Blanca, etc., obviamente Estados Unidos emprendió, ¿no?, toda una guerra a nivel global para de alguna manera enfrentar a esos sectores terroristas que han estado enfrentando a Estados Unidos y que lo pusieron en evidencia con ese atentado del 11 de septiembre. Resulta que según este informe, ¿no?, los motivos de, por ejemplo, el tema de armas de destrucción masiva, que siempre se acusó a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, de que era un peligro a era una amenaza a la paz internacional, etc. Resulta que todo fue inventado, que no era cierto, según el informe, ¿no?, de que esas pruebas que se recolectaron no se hicieron de la manera correcta, sino que fueron manipuladas para tomar decisiones en función de una invasión, para justificar esos actos y de alguna manera derrocar al régimen de Saddam Hussein. Como todos saben, fue derrocado, luego fue hecho prisionero, fue llevado a un tribunal donde al final fue juzgado y fue ahorcado. Ese video se divulgó mucho en las redes sociales, donde se ve a un Saddam Hussein, ¿verdad?, terminando una carrera política, más de 30 años en el poder, y terminó muy mal. No podemos jamás justificar un régimen como el de Saddam, pero tampoco podemos justificar una acción bélica a gran escala
con información falsa. Y esto es de lo que se trata el reporte Chilcot, en donde también resaltan algunas correspondencias entre el primer ministro de esa época, Tony Blair, en Inglaterra, y el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Hay unas correspondencias que han salido entre ambos mandatarios, en donde en una de ellas Tony Blair le dice a su homólogo norteamericano: estaré contigo pase lo que pase. Eso fue una correspondencia meses antes de la invasión a Irak en el año 2003. Tony Blair era muy popular, era un primer ministro, duró 10 años en el gobierno y era un tipo muy popular. Sin embargo, esta situación de la guerra de Irak deterioró su imagen, y cuando se supo de que habían elementos que no coincidían con la verdad, eso fue en detrimento de su imagen, hasta que prácticamente tuvo que retirarse de la vida política de ese país. Entonces ahora este informe viene a consolidar aquellas teorías que ya estaban. No es que esto es nuevo, señores. El informe de Chilcot de alguna manera consolida lo que ya se sabía en antemano. Entonces es lamentable que los líderes del mundo, los líderes de los países más fuertes, o mientan o sean engañados, porque también parece que el informe quiere destacar que fueron engañados, ¿no? Se les suministró información falsa que los llevó a tomar decisiones erróneas, porque todo indica que pudo haber una salida más pacífica, una salida política y no militar a toda esta escalada, ¿no? Esta escalada de guerra en Oriente Medio, porque todo empezó a raíz de los atentados. Estados Unidos de inmediato invadió Afganistán en el 2001 para enfrentar al régimen talibán, porque se le asociaba con el grupo terrorista que lideraba Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, luego fue la invasión a Irak en 2003, con el derrocamiento de Saddam Hussein. Luego vino la invasión a Libia, donde Muammar Gaddafi también fue derrocado en ese país. Y así, ¿no? Hasta llegar ahora a la guerra en Siria, en donde obviamente ahí hubo un freno, porque Siria, con su gran aliado ruso, Moscú, Vladimir Putin, obviamente le dio un respaldo, y Siria, Bashar al-Assad, que es el presidente de ese país, ha podido contener de alguna manera, ¿no?, el juego de poder que se ha estado dando en ese país, porque ahí lo que hay es un conflicto muy complejo, en donde está la coalición internacional por un lado, que lidera Estados Unidos, pero también está el gobierno de Bashar al-Assad con sus aliados rusos, chinos, Irán también aliados, pero también están otros grupos. Ahí está Estado Islámico, que también emerge como una fuerza importante en la guerra, y otros grupos más. Entonces, de alguna manera, todo esto genera una confusión enorme, porque se podría en Siria desatar un gran conflicto. Gracias a Dios, las cosas no han pasado de ahí, se han mantenido todo en calma. Las tensiones han ido bajando un poco en los últimos meses. Es bueno recordar que a Rusia le derribaron un avión, los turcos, y eso generó una tensión muy fuerte, ¿no? Pero ya hemos visto cómo Turquía recientemente pidió perdón. Se reunieron los presidentes de ambos países, tanto el presidente ruso como el presidente de Turquía, se reunieron, se saludaron, y Moscú hizo un llamado, aprovechó para hacer un llamado a los Estados Unidos
de que Estados Unidos debería también hacer lo mismo, ¿no? Y pedir perdón y pedir disculpas por las agresiones, porque las tensiones entre Moscú y Washington de alguna manera se volvieron muy duras a raíz de que, bueno, como ustedes recordarán, de aquel estallido en Ucrania, el golpe de Estado, que de alguna manera afectó los intereses rusos en ese país, y en menos de 24 horas el Congreso ruso aprobó la movilización militar para que Rusia se anexara Crimea, la península de Crimea, porque en esa península los rusos tienen una base militar muy importante y una salida al mar Mediterráneo que ellos no podían por nada arriesgarse a perderla, y a partir de entonces Estados Unidos y su aliado la Unión Europea, comandada fundamentalmente por Alemania, emprendieron entonces unas sanciones contra Rusia que obviamente no han tenido el impacto que se esperaba. Obviamente eso ha afectado mucho la situación, las relaciones comerciales entre Europa y Rusia, porque como todos saben, Rusia depende del gas ruso y de alguna manera eso afecta el comercio y la economía. Entonces, todo esto, ¿no?, nos lleva a situaciones de tensiones, de crisis en todo el mundo. Hemos visto también recientemente cómo Rusia se ha puesto los pantalones en el mar Mediterráneo y de alguna manera le está diciendo que no a los Estados Unidos, de que ese espacio es de ellos y que por lo tanto Estados Unidos no tiene derecho a estar patrullando esa zona. Entonces eso también está creando tensión en el mundo en estos momentos. Es para que ustedes vean, ¿no?, cómo los conflictos, los intereses, la lucha por los recursos llevan de alguna manera a los países a hacer movilizaciones belicistas peligrosas. Siempre se habla de la tercera guerra mundial y eso de alguna manera pone los pelos de punta a los ciudadanos del mundo, porque nadie quiere la guerra, nadie quiere que en definitiva los seres humanos todos somos hermanos, y entonces matarnos entre nosotros mismos como que no tiene sentido. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, aunque todavía no se ha iniciado el proceso para ello, ¿no? Así no se han dado los pasos concretos, pero ya con el hecho de que los ciudadanos de Gran Bretaña hayan decidido mediante un referéndum abandonar la Unión, eso indica, bueno, de que el gobierno debe asumir ese compromiso e iniciar de inmediatamente. Hay algunos países que han estado presionando para que Gran Bretaña recoja su maleta lo más rápido posible y se largue. En estos días hubo una reunión con el presidente del Banco Europeo, el Banco Central Europeo, y habían unos diputados ingleses que eran de los que auspiciaban el Brexit, la salida, y el presidente del Banco Europeo le dijo: ¿y ustedes qué hacen aquí? Ustedes no deberían estar en esta reunión. Entonces, de alguna manera, eso genera incertidumbre y eso está afectando, entonces, según el gobernador del Banco Central, las divisas. Bueno, señores, hemos llegado hasta el final de este programa. El próximo jueves estaremos de vuelta aquí con nuestro, el director de este programa estará también con nosotros, el doctor Soldevila. Un saludo para él, para su hija, que se va de viaje, se va a Europa. Buena suerte, feliz viaje. Espero que nos traiga algo por allá. Entonces será hasta el jueves. Gracias por la sintonía.